voces de júbilo exalten su nombre, porque Él nos defiende. Sí, alégrense. Estamos despidiendo mayo. Este domingo 31 estaremos escuchando esta palabra de Dios en Ciudad Evita. Dios te bendice, en Francisco Álvarez también. Dios bendiga a cada uno de los que regularmente esperan palabra de Dios. Como hemos escuchado durante casi 3 meses, quédate en casa. Es racional, es necesario para evitar contagios en este tiempo de pandemia. Pero podemos caer en el del quédate en casa, podemos caer al no hagas nada, que no es lo mismo. La vida debe ser vivida, aunque estemos encerrados en nuestras casas, comunicados únicamente con nuestras familias en forma directa, presencial. La vida debe ser vivida. Se dice que el ocio desmedido es padre de todos los vicios y que termina en miseria. Sabemos que los vicios en general traen pobreza, traen tristeza, traen lamento, y quienes buscamos a Dios no solo que queremos estar bien con Dios en el hoy, sino que también queremos que nuestro prójimo esté bien con Dios, y ese estar bien también significa que estemos bien en todo sentido, en lo material, en la salud, en los recursos materiales. Dios nos ha dado todo para que tengamos una vida abundante. En este tiempo que estamos así tan en casa, por ahí se nos puede poner difícil. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, danos sabiduría al desarrollar tu palabra, al investigar en la historia de tu pueblo, la conducta, y que también podamos aprender qué debemos hacer. Espíritu Santo de Dios, obra en cada oyente para que podamos entender qué quieres hoy con nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Vamos a relatar un poco la historia del pueblo de Dios. La Biblia justamente nos habla de la humanidad en general, pero también del pueblo de Israel en particular, como pueblo de Dios. Y ese pueblo que estaba esclavo en Egipto, que salió por el desierto, se instala en tierra de Canaán, en la tierra prometida, viven varios años bien, con distintas formas de gobierno, jueces al principio, después comienzan a tener reyes. Pero hoy quiero dedicarme ya en particular a decir que aun cuando era el pueblo de Dios, y cuando vos y yo seamos pueblo de Dios, también puede ser que nuestra inconducta, nuestro pecado, nos lleve a hacer cosas como las que hizo este pueblo de Israel. Por allí, por el año 930 a.C., por discusiones humanas y de gobierno, el reino se divide en dos. Hay un reino en el norte y otro reino hacia el sur. La vida continúa en ambos reinos con distintos altibajos, porque justamente no habían respetado aquel pacto que había hecho Salomón con Dios cuando comenzaron a estar ya en la tierra prometida y con permanencia y ya con un templo y otras cuestiones que hacían al culto del Dios vivo, el Dios creador, el Dios de Israel. Y allí leemos en 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Una hermosa promesa de parte de Dios y también una condición necesaria para nosotros. Humillarnos delante de Dios, reconocer que Él es el Creador, que Él es el soberano. Y también reconocer pecado, pedir perdón. De ahí para adelante lo demás lo hace Dios, que es perdonarnos y darnos una vida de abundancia, que aquí lo dice: sanaré su tierra y la haré más productiva. La naturaleza humana hace que no nos mantengamos firmes en nuestras decisiones de santidad. Los gobiernos de nuestro tiempo van y vienen, lo vemos en nuestro siglo.
hay discusiones, desacuerdos, y algo similar pasaba en ese tiempo. Habíamos dicho que la división comenzó 930 años antes de Jesús. Unos 70, 80, 100 años después, en este caso 80 años, la ciudad de Samaria viene a ser la segunda capital, o la capital del reino dividido, y estuvo sitiada mucho tiempo, según nos relata el libro de Segunda Reyes, capítulos 6 y 7, que no los leeremos por una cuestión de tiempo de este espacio, pero te recomiendo que busques tu Biblia. Segunda Reyes, capítulo 6 y capítulo 7 te van a ilustrar sobre lo que estoy tratando de resumir. La ciudad estaba sitiada por un ejército sirio, vecinos que los invadían cada tanto para buscar alimento, pero en este caso la tenían ya sitiada completamente a la ciudad de Samaria. Por tanto tiempo que el hambre adentro era terrible. La ciudad se mantenía con las murallas, las puertas cerradas, y el ejército sirio acampando ahí cerca como para atacarlos en algún momento. El hambre era tanto dentro de la ciudad de Samaria que ellos ya estaban recurriendo a comer los animales prohibidos por la ley de Moisés. Ya estaban recurriendo a comer lo que podían. Los relatos son muy crueles si los leemos en detenimiento. Y por fuera, a una distancia que se podía ir a pie, pero bastante lejos, no tan muy especificada, el campamento del ejército sirio, que ya tenía sus carpas, su forma de un ejército acampando con buen tiempo, sitiando a la ciudad. Los protagonistas de este pasaje son 4 leprosos que pertenecían al pueblo de Samaria, pero por su condición los leprosos no podían estar en la ciudad, entonces estaban fuera de la ciudad. Y nos dice que estaban a las puertas, se mantenían cerca, y un día se dijeron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? No ganaríamos nada entrando a la ciudad, porque adentro de la ciudad también sabemos que hay hambre, y nos moriríamos de hambre como los demás ciudadanos que están sanos. De paso no les correspondía entrar, pero supuestamente es la charla. Y siguen charlando y dicen: pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo, también nos vamos a morir de hambre. Entonces, en un perdido por perdido, dicen: vayamos pues al campamento enemigo de los sirios, entreguémonos rendidos. Si ellos nos dejan vivir, viviremos. Y si nos matan, no cambia mucho la historia, porque estamos expuestos a la muerte. El relato bíblico nos dice que esa noche, después de la charla, los 4 leprosos emprendieron camino hacia el campamento enemigo, pero cuando llegaron no encontraron soldados. Y resulta que en el campamento habían sentido ruidos como de carros, truenos, etc., lo cual lo había hecho Dios, nos dice el relato. Y supusieron que algún otro ejército venía a combatirlos a ellos. Entonces huyeron, dejando algunos caballos, las carpas armadas, los víveres, las reservas, y lo que podríamos llamar en ese tiempo las armas pesadas, porque en realidad huyeron. Dejaron todo como motín. Entonces estos 4 leprosos que además de su situación de salud estaban pasando hambre, bueno, fueron de carpa en carpa comiendo lo mejor que encontraban. Encontraron algunas cosas de valor, las fueron juntando. Pero nos dice el relato que llega un momento que ellos dicen: no está bien lo que hacemos. Hoy es día de buenas noticias. Volvamos a los nuestros, a la ciudad de Samaria, y demos la buena nueva de que acá hay alimentos. Y efectivamente así lo hicieron. Volvieron a la ciudad, dieron aviso de que el campamento estaba sin soldados, y que allí había alimentos, y que se podía ir. Primero dudó si ir o no ir, mandaron unas escaramuzas, vieron que era verdad lo que decían estos leprosos, y
y entonces emprenden ya el viaje como tropel, yendo a saquear lo que había de ese motín de lo que era el campamento sirio. ¿Qué enseñanza saco de este pasaje? Quiero que las tomes en cuenta. Que el pecado trae consecuencias. Eran años y años que el pueblo de Dios, primero dije que se dividieron los reinos, era por causa de pecado, malos gobiernos y malas decisiones en el pueblo. Después, en este momento, una de las partes, la ciudad de Samaria, sitiada por el pecado. Las consecuencias son las del mundo de hoy, que vive injusticias. Estas problemáticas afectan a los de adentro y a los de afuera. Los de adentro porque estaban en la ciudad encerrados, protegidos por las murallas, pero pasando hambre. Los de afuera, que es el caso de los 4 leprosos, también estaban pasando hambre. Y las zonas rurales de Samaria también podríamos leer, si nos extendemos, también pasaban miseria. Entonces, cuando vienen estas situaciones, hay que tomar una decisión. Y el que produce la salvación es Dios, que produjo un estruendo que atemorizó al ejército enemigo. Era el ejército que estaba ahí sitiando la ciudad para que se entreguen totalmente, esperando solo eso. Y sin embargo, sintió un ruido raro y les entró temor y huyeron. Y dejaron víveres que sirvieron para que haya alimento en esa ciudad por un tiempo. Con esto de que cuando el temor nos paraliza, por favor no tomes que no te puedes quedar quieto en este tiempo de aislamiento. La solución que nos dan los médicos es que nos quedemos en casa o que si tenemos que salir tomemos todas las medidas de precaución. Que el miedo no te haga quedarte en el mes de enero de este año. La vida sigue continuando. Y entonces mi desafío es que le encuentres una solución a tu vida, a tu actividad, y que la solución mejor, según este pasaje, está en las manos de Dios. El que produjo el milagro fue Dios. Y fíjate lo insignificante que somos los seres humanos, que la palabra nos había dicho: si se humillare mi pueblo y me buscan, yo los perdonaré, yo sanaré su tierra, les daré abundancia de provisiones. Eso sigue siendo verdad hoy. Y en el relato leímos que solo 4 personas, despreciadas en ese tiempo, o aisladas, porque eran leprosos por su condición de salud, fueron los que humanamente trajeron la solución. El que produjo la solución es Dios. Pero en la debilidad de una persona enferma, fueron los que tomaron la decisión y trajeron la bendición. Eso sí, cuando recibas bendición, compártela. No te la guardes. No te guardes la bendición. El relato nos dice que estos 4 se dieron cuenta que tenían que compartir con sus demás conciudadanos samaritanos, en este caso, en cierto. Te invito a que con esta base bíblica analicemos nuestras conductas de hoy. ¿Tenés pecado? ¿Tenemos pecados como país? Seguramente estás diciendo ahí, sí, siempre vemos la paja en el ojo ajeno. Yo también he pecado. Que puedas decir yo también. Y yo haré mi parte. Así como hicieron estos 4 leprosos. Ellos hicieron su parte. Haz tú tu parte. Yo también haré la mía. Te invito a humillarnos delante de Dios. A reconocer nuestras faltas. Pedir perdón y decidir no repetir malas acciones, malas conductas, lo que deshonra a Dios. Podrás decir, somos pocos los que buscamos a Dios en arrepentimiento, en voluntad de Dios. Te vuelvo a repetir, eran 4 leprosos que hicieron la gran transformación. Vos y yo con Dios de nuestra parte somos mayoría en esta charla. Podemos hacer mucho. Haz tu parte, yo haré mi parte, nuestros vecinos evangélicos harán nuestra parte, nuestros vecinos que aceptan al Señor harán su parte,
La decisión está en nuestras manos. Humillarnos, orar, y el gran cambio lo producirá Dios por algunos justos que buscan la bendición de la ciudad. ¿Te parece? ¿Oramos? Señor, nos humillamos, buscamos tu rostro, te confesamos que hemos pecado como sociedad. Te pido perdón por eso. Y me comprometo a cambiar lo cercano, lo que nosotros podemos decidir. Tú traerás la bendición a tu pueblo. Tú traerás trabajo, recursos y alimentos. Esperamos que tú hagas el cambio que nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús. Y oro también por algunos que pueden estar pasando en alguna circunstancia en este momento de enfermedad, de soledad, para que tu Espíritu Santo sea el bálsamo que nos dé tranquilidad de que estamos en tus manos y que por la llaga de Cristo en la cruz podemos ser curados de nuestras enfermedades. A tu nombre, Señor. Amén. Nos vemos. Ya sabes, puedes llamar al teléfono, siempre estaremos dispuestos para charlar, para darte un consejo. Las otras cosas que hacemos en el templo, cantar, alabar, ofrendar, las estamos haciendo de alguna manera, cada cual en formas distintas, dando una mano al necesitado, siguiendo con las inversiones del templo, manteniendo todo, porque la gloria de Dios es mayor que nuestro sacrificio y que nuestra entrega. A Él sea toda la gloria. Dios te bendiga. Voces de júbilo, exalten su nombre.